El que no conoce Mauthausen no conoce la muerte. Es uno de los deportados españoles del campo de exterminio nazi, en el que asesinaron a miles y miles de personas. Vamos a escuchar su escalofriante experiencia en aquel lugar de muerte, en el documental Mauthausen, el deber de recordar. Íbamos perseguidos por una sombra, que nosotros no veíamos, pero que existía. Quiere decir que esa sombra era la muerte que nos perseguía. Mañana se cumplen 67 años de la liberación del campo de Mauthausen. 8 republicanos españoles rememoran el horror que padecieron cuando llegaron allí. Vivieron un infierno de humillación, torturas y muerte. El Mauthausen es como un matadero. Era un matadero. Iba la carne fresca. Las barracas estaban llenas de gente que iba a la muerte. Joan Sella y Cés Tomás dirigieron este excelente documental, con el que asistiremos junto al deportado Antonio Roig a un colegio de Sitges, donde explicó a los estudiantes su experiencia en Mauthausen. Una de las cosas más fuertes que vi fue un mediodía, el fusilamiento de 70 personas, entre ellas mujeres, hombres y niños. También viajaremos hasta aquel lugar de terror con Francisco Comellas, otro de los supervivientes españoles que no olvida, imposible hacerlo, aquellos años atroces. No quiero tampoco olvidarme, porque sería una traición a los 7.000 muertos que nos han asesinado españoles y a tantos otros, miles y miles de otras naciones. Imágenes y fotografías durísimas y espeluznantes, recuerdos que van más allá de la tristeza. Pesadillas que aún hoy no desaparecen para quienes sobrevivieron a aquel genocidio. El día que liberan el campo y empiezan a sacar muertos de las barracas y sacar muertos en todos los sitios, y aquí, pues naturalmente, como yo digo, esta es la apoteosis de la vida en Mauthausen. A 7.000 españoles los asesinaron en Mauthausen. Los que salieron con vida se sienten con el deber de recordar por los muertos para que no se olvide. A orillas del Danubio, en Austria, se levanta un pueblo que parece sacado de un cuento de hadas. Tiene una iglesia con torre puntiaguda y calles empedradas y apacibles con fachadas que parecen decoradas con merengue y confitura. Pero no es por su belleza que el nombre de este pueblo es conocido en el mundo entero. A 3 kilómetros de este lugar se levanta lo que fue un infierno, el campo de exterminio nazi de Mauthausen. Una tumba para 140.000 hombres que lucharon contra los enemigos de la libertad. Una estadística cruel señala que 1 de cada 20 cuerpos de esta montaña de cadáveres perteneció a un español. Casi 7.000 de ellos perecieron aquí arrollados por la barbarie racista. Sus rostros y sus nombres emergen del pasado con una familiaridad aterradora. Decenas de Garcías, Fernández, López y Sánchez figuran en la lista interminable de las víctimas de Hitler. La muerte, disfrazada de todos los colores, de todas las maneras. El que no conoce Mauthausen no conoce la muerte. Solo 2.100 españoles lograron escapar de las garras de la muerte que atenazaba Mauthausen al final de la Segunda Guerra Mundial. Antes de abandonar el campo, unieron sus voces a las del resto de deportados de 27 nacionalidades distintas en un juramento solemne. Abiertas las puertas de Mauthausen, uno de los campos más duros y sangrientos, los prisioneros liberados recordamos a los millones de hermanos asesinados por el fascismo nazi y juramos no abandonar jamás la lucha contra el imperialismo y las exaltaciones nacionalistas. Recordar para siempre el horror de Mauthausen para evitar que se repita. 55 años después, los exdeportados españoles siguen viviendo con el recuerdo del infierno. 8 de ellos han prestado su memoria para hacer este reportaje.
El exdeportado Antonio Roig acude además donde quiera que le llamen para cumplir con el juramento de Mauthausen. Hoy toca el turno a una escuela de Sitges. Vamos a hablar de cosas que ya son un poco lejanas, pero son tan presentes como se vivieron. Son unas cosas que no podemos olvidar, porque son unas cosas que se pueden volver a repetir. En 1939, terminada la Guerra Civil, Franco elimina la democracia española. Empezaba la tragedia del exilio republicano, decenas de miles de personas obligadas a huir de su patria. A los pocos meses, Hitler y el nazismo se hacen los dueños de Europa. En 1940 cae Francia. Unos 10.000 españoles lucharon en Francia contra Hitler. Nosotros nos encontrábamos en Francia y cuando las tropas alemanas invadieron toda Francia, nos hicieron prisioneros. Hubo una reunión aquí en Hendaya entre Hitler y Franco. Entonces el gobierno español de aquel momento de Franco dijo que fuera de España no había españoles. Entonces aquel grupo de españoles nos quedamos todos sin patria. Abandonadas a su suerte, los republicanos fueron embarcados en trenes infames con rumbo desconocido. Describir el viaje, no sé si puedo describirlo, porque lo que pasaba dentro de los vagones era terrible, terrible. Bueno, claro, estuvimos 2 noches allí, encerrados en aquellos cajones de madera. Y como puedes imaginar, en aquellos cajones de madera la gente tenía necesidades y se hacía pues las necesidades en un rincón, y aquello olía cuadra. Ya las personas no aguantaban ese ritmo que se llevaba dentro de ese vagón y entre ellos ya llegaron algunos muertos. Como otros 9.000 españoles, Francisco Comellas llegó hace 60 años a esta misma estación. Había a los guardianes, los SS, gritando y acompañados de unos perros lobos, que llamamos en español. Sí, gritaban los, quema, quema, raus, 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 raus. Abrieron las puertas, Monsieur Raus, Monsieur Raus, Monsieur Raus. Dejamos todo lo que teníamos en el vagón, no sabíamos nada. Pues que era todo guerreando, todo con amenazas, y además con amenazas que cuando te descuidaba pues te soltaban un culatazo en las costillas o en la nuca y así, y patadas, en fin. Bajamos ahí, los empujes, golpes con los fusiles, 5 por 5, 5 por 5, 5 por 5, tienes que poner todo 5 por 5. Nos llamaban esto Scheißdreck, que decía mierda seca, Schweinhund, perro sucio. Empezaba ya la verdadera forma del exterminio, es decir, lo que ha seguido durante los años que hemos vivido allí. Y tuvimos que pasar por el centro del pueblo y la gente que estaba allí nos hacía así, que nos iban a cortar la cabeza y nos escupían y nos insultaban. Hoy Comellas vuelve al campo de concentración por el mismo camino que llegaron todos los deportados. El campo se conserva casi. La famosa muralla, que es Mauthausen, y mi padre
Yo no comprendía nada, ni nadie comprendía nada allí. Y nos señalaba así. Nosotros no sabíamos dónde nos señalaba, pero efectivamente lo supimos después. El comandante de todo el campo, el Sirés, nos dijo que por aquella puerta, esta puerta habéis entrado y por aquella chimenea tan pequeña saldréis. Que nos señalaba en los hornos crematorios y el humo que salía de los crematorios y decía que saldríamos todos por allí. Mauthausen era un infierno programado. Los crematorios aguardaban. ¿Y usted qué pensó? ¿Qué quieres que pense? La cabeza completamente vacía. Ni yo ni nadie. ¿Se imaginaba en aquel momento lo que podía llegar a ser Mauthausen? No. No, menos mal. Todos los presos que llegaban a Mauthausen recibían los mismos augurios por parte de los SS. Acto seguido, se les entregaba el uniforme, un número y un distintivo según su procedencia. El triángulo azul con una S significaba Rot Spania, rojo español. Pues esta foto es la foto que me hizo los SS al entrar en Mauthausen con mi matrícula, porque ahí yo dejo de ser Mariano Constante Campo. Yo soy el número 4584, es decir, que he perdido el nombre y allí no era más que un número, como éramos todos. Milán Ramón no existía, era el 9981. Fimbum Fiersi, Fimbum Sexy, ¿no? 4564, ¿no? Si no se sabían este número en alemán. Pues bofetada. Eso todo el mundo aprendía, bofetada. Pues, compañeros míos los han matado porque no sabía decir su número en alemán. Entonces vino un músico con un violín y otro con un acordeón. Y nos acompañaron hasta la barraca, donde nosotros teníamos que hospedarnos, o tenían que estar vivir, y en el camino nos tocaron el adiós a la vida a la tosca. Los deportados no tardaron en comprender que no había salida posible. Según la terminología nazi, Mauthausen era un campo de reeducación de asociales, pero en la práctica todo estaba programado para humillar, extenuar y eliminar a los adversarios de Hitler. Que habíamos combatido por la República Española contra Franco, contra la dictadura, y eso ellos pues no lo podían tolerar de ninguna manera. Éramos un enemigo irreductible de ellos y había que exterminarnos, nada más. Dime. ¿Cómo era un día cualquiera allí en el campo de concentración? Pues mira, un día cualquiera en el campo de concentración es levantarte tempranito, formar y... Enseguida que tocaba la campana venía el jefe del bloc gritando a la habitación: "Aufstehen, aufstehen, levantaros, levantaros". Stillstand, Nitzen ab. Y todo el campo al mismo tiempo tenía que quitarse el sombrero y ponérselo otra vez. Nitzen auf. ¿Te torturaron alguna vez a ti? No, torturarme no, pero además me tuvieron dándome bofetadas, una en cada mejilla, durante media hora, nada más. Y me reventaron los tímpanos y aún estoy sordo. Los campos de concentración nazis estaban controlados por las SS, las compañías de seguridad del Tercer Reich. Los SS eran nazis fanáticos que habían jurado dar su vida por Hitler. Junto a ellos, los capos, presos comunes alemanes con licencia para matar a los demás presos para dar escarmientos. El oficial Franz Sirais fue el máximo responsable de este infierno. Mira, el jefe del campo se decía entre nosotros que casi cada día tenían que lavar la ropa porque estaba llena de sangre. Su misión era matar, asesinar y humillar a la gente. Y aquí arriba se ponía el comandante
y les hacía un discurso, y también para premiarlos o para ponerles un galón más. Premiarlos, esa es la palabra. Cuando uno había podido decir que había muerto a 5 o 6, pues le daban 15 días o 3 semanas de permiso para ir a su casa de vacaciones. Es como una droga, ellos tenían una droga en el cuerpo que era esa, matar. Y aquí ataban la gente con cadenas y los ponían así, a unos 20 centímetros del suelo, o sea, por detrás. Y el que querían matar pronto, pues le echaban un perro o 2 de estos lobos y empezaba a morderle, y de pronto se lo mataba y entonces lo sacaban trozos de carne, ¿no? El segundo jefe del campo, George Backmeyer, tenía una inclinación especial para azuzar los perros contra los presos. Nos ha de formar todo el campo en la plaza de Recuento y los hace despedazar por los perros. Son los perros que tienen los perros lobos, esos, en fin, adiestrados además para eso, para matar, y los hace despedazar. Pero cuando digo despedazar, es decir, que he visto yo a un tío que el perro le ha cogido en el muslo o aquí o arriba y desgarrarle toda la carne en vivo, hasta abajo, hasta lo de los pies. Y horrible, eso son cosas horribles lo que hemos presenciado allí. A ver, dime. Que los que mataban y torturaban no tenían, vergüenza o... Los que hacían esto, no te estoy diciendo, para que vos comprendas, que las personas que actuaban así, que creían superiores, o sea que estaban libres de hacerlo, ¿me comprendes? A ellos les importaban, porque a ti te consideraban un ser inmundo. Seres inmundos, carne de crematorio, pero antes tenían que trabajar hasta el límite de sus fuerzas. Una película checoslovaca reproduce muy fielmente uno de los mayores calvarios de Mauthausen, el trabajo en la cantera. El peligro que hay que se caiga uno aquí, a veces la pendiente que tienen, y cuando teníamos que bajar, bajamos mucho más deprisa. No directamente corriendo, pero deprisa y cogiendo a veces la espalda de un compañero delante. A ritmo de los azotes de los capos y los caprichos de los SS, el trabajo en la cantera era la pieza clave de una maquinaria infernal. El programa exterminio, pero al mismo tiempo adaptado a sus métodos de producción y demás. Pues ahí no hay que olvidar de que la cantera de Mauthausen es uno de los granitos más puros de toda Europa, al parecer, y que ellos tenían mucho interés, los SS, porque era un negocio, eso es un negocio que hacían ellos. Ellos vendían el granito extraído de Mauthausen, lo vendían al gobierno alemán para construir los ministerios en Berlín. Un camarada me lo dijo, o camarada o compañero, como quieras llamarle, me dijo, aquí lo que has de mirar es trabajar lo menos posible, porque si trabajas, dejarás la piel pronto. Y así lo hice. Pero el escaqueo era misión imposible, y más durante los denominados días de ofensiva, cuando los SS trataban de eliminar el máximo de gente posible ante la llegada de nuevos contingentes de presos al campo, los esclavos de refresco. Aquello que dicen en castellano, de al árbol caído todo el mundo hace leña. Y cuando uno más débil estaba, más encima tenías los cabos. Según uno de nuestros amigos, un doctor checo, calculó que para sobrevivir al trabajo en la cantera se necesitaban 3.500 calorías y la ración que recibíamos de nabos, un poco de margarina por la noche, apenas superaba las 1.000 calorías, 1.500. Sí. Así que nuestro peor enemigo era el hambre. ¿Comíais sopa solo? ¿Comer sopa? Solo. Mira, lo que había de régimen, el régimen en el campo, era por la mañana un cucharón que era agua teñida de negro. Luego a mediodía te daban otro cucharón en que nomás había, ¿qué? Agua, peladuras de patata y nabos. Y a la tarde te daban un trozo de pan, un pan Bimbo de estos que hace 1 kilo 200 gramos largo, para 3 personas, junto
con 20 gramos de un salchichón o butifarra cocida. Este era el régimen, no había otra cosa. Ay, no me hables de hambre. Yo he soñado con montañas de pan. Mira, nada más te digo una cosa. Cuando cortábamos el pan, caían las miguitas en el suelo. Hacías así, para coger las miguitas y ponértelas en la boca. Eso es el hambre. El hambre trastorna mucho. Porque yo nunca me acostumbré a pasar hambre. Me acostumbré a saber pasar hambre. No desesperarse, pero todo el día, la noche, el estómago te pide que no tiene bastante, que está vacío, día y noche. Para los presos de Mauthausen, la expresión vida de perros era sinónimo de lujo. Y a los perros le llevaban patatas cocidas, bien cocidas con crema o con lo que fuera, con grasas y todo. Y eso, al acecho los presos. Aquí, a robarle la comida al perro. Y costó muchos palos que el perro. Comían igual que los soldados de la SS. Con esta dieta, la vida de un peón en la cantera no solía durar más de 3 meses. Centenares de españoles cayeron víctimas de este trato. El trabajo de esclavos en la cantera no era lo más atroz comparado con algunas escenas que tenían que contemplar los presos. Eso lo llamaba la pendiente de los paracaidistas. Y pusieron este nombre irónico de paracaidistas porque aquí no había paracaidista. Y sacaron los judíos que venían detrás de nosotros y lo hicieron a todo el borde de cantera que se fueran tirando al desfiladero, todos para abajo, todos para abajo. El que caía entre las piedras y estaba muerto, pues ya estaba. Y a otros que resbalaban hasta el agua y no habían muerto aún todavía, y si hacían muy el vivo, los cogían y los llevaban, los presos tenían que cogerlos, los llevaban otra vez arriba y los volvían a tirar, hasta que morían. Al caer el sol, los presos abandonaban la cantera, pero no los sufrimientos. Aquí siempre había un montón de piedras, de diferentes dimensiones, ¿no? Y para subir arriba se tenía que coger una piedra y pasaba una cosa. El que era más listo que otro, que se pensaba, cogía una piedra pequeña y entonces venían los cabos de le echaba aquella al suelo y con otro le cogían. Y tenía que llevar una piedra que quedaba muerto arriba. La película checoslovaca sigue narrando aquel horror. El que ya no tenía fuerza ni para levantarse, ya le pagaban y le gritaban, lo levantaban. Y había casos que al caerse le caía 2 o 3 escalones, pues cuanto más abajo más fuerza tenía, y el que no podía esquivarla y le cogía las piernas, ya le cortaba las piernas. Otro inválido. Y era un no parar eso, era un martirio al verlo solamente. Y las escaleras empezamos a hacer nosotros. Las empezamos a hacer nosotros y las escaleras han durado varios meses hasta que hemos construido las escaleras, las 186 peldaños que hay para subir desde abajo arriba. Con la particularidad de que allí fue uno de los momentos más horribles que pasaba en Mauthausen, y que de ahí el que hoy en día internacionalmente conocido, y allí en Mauthausen figura creo también, dicen cada piedra de las escaleras de Mauthausen lleva sangre de un republicano español.
Pero no solamente las piedras de la escalera de Mauthausen están manchadas con la sangre de los deportados. Prácticamente no existe un bloque de piedra en Mauthausen que no haya sido acarreado con la humillación y la sangre de deportados antifascistas de 27 nacionalidades. Así lo atestiguan las fotos que sacaban los SS. Miles de presos fueron enfrentados a la ignominia superlativa de dar su vida para construir su propia cárcel. Había un día a lo mejor que subíamos al campo pues 20 o 30 muertos o moribundos nuestros. Cuando estamos formados, por la noche el recuento del campo, llegaba una carreta cargada de muertos, ¿no? Porque habían subido por la carretera, habían dado la vuelta por la carretera, ¿no? Porque los presos subían por las escaleras, ¿no? Y entonces se veía la carreta llena de brazos colgando y piernas, y era terrible, ¿no? Íbamos perseguidos por una sombra que nosotros no veíamos, pero que existía. Quiere decir que esa sombra era la muerte que nos perseguía. ¿Tú te imaginabas que alguna vez, cualquier día, saldrías de ese sitio? Hombre, tenía esperanzas. Tenía esperanzas, esto sí. Si no, ya no, pero siempre te imaginabas en que no sabías si podías morir, pero siempre la moral y la esperanza siempre tiene que tener una persona para poder resistir. Tenías que estar indiferente, ver compañeros tuyos muertos, amigos que tú conocías. Si no vencías esta angustia de la muerte, estabas condenado a seguir. El principal objetivo era nunca pensar que tú serías al lado del montón de cadáveres. Pensar siempre que saldrías. ¿Viste cómo mataban a tus compañeros? Mira, las personas por regla normal en el campo, por el agotamiento físico, por el sufrimiento moral, a lo mejor no se levantaban de donde dormía. Y a la mañana, cuando tocaba la campana, abríamos la ventana y veíamos unos 6, 7, 4, 8 que se habían tirado por la noche a la alambrada eléctrica porque no tenían ganas de vivir un día más. Yo he visto, por ejemplo, a los judíos holandeses, que tiene usted la fotografía ahí, morir 7, 8 en las alambradas eléctricas, y había que le salía humo de las manos. Además hay otra cosa muy particular. La electricidad hace ruido. Y por la noche oías un que era la electricidad que pasaba por los... Era la muerte que iba pasando por los cables. No todo eran suicidios. A otros deportados les suicidaban. Para hacerlos caer en las alambradas eléctricas, les pegaban los SS en los ojos para dejarlos ciegos, para que no vieran, y se divertían con ellos a palo va y a palo viene. Y al mismo tiempo los empujaban para que fueran a las alambradas con la alta tensión. Yo, que no soy católico ni apostólico romano, pedí a Dios que aquella gente muriera, porque el sufrimiento que tenían no correspondía a la vida del hombre. La visita de Himmler, máximo responsable de las SS a Mauthausen, marcó el antes y el después de la suerte de los españoles. Todo iría a peor. El deportado Batiste oyó un retazo de conversación entre Himmler y Backmayer, jefe segundo de Mauthausen.
Se paró justamente delante de mi amigo Serralta, miró la matrícula, el triángulo azul, y le preguntó a Weissmayer, ¿quién son estos? Al Weissmayer dice, estos son españoles, España. España, varón mía, ¿por qué están aquí los españoles? Dice, se roto en España, son de rojos españoles. Que éramos rojos españoles, rojos españoles, comprendíamos un poco más, todos al crematorio, dicen. Parece que Himmler abandonó Mauthausen dejando órdenes taxativas, escalada de represión contra los republicanos españoles. Y en estos momentos, en un campo de concentración de Alemania, toda aquella persona que no servía para trabajar, no les interesaba alimentarla. Estábamos considerados como personas inútiles, como personas que no teníamos derecho a vivir. Que Mauthausen es como un matadero, era un matadero, iba la carne fresca, gente fuerte, que podía trabajar, los mantenían, los explotaban todo lo que podían, hasta que cuando aquellas personas decaían, entonces lo formaba a todo el campo. Nos miraban uno por uno, toda la barraca allí, nos miraban uno por uno, los ojos, las orejas, y de vez en cuando sacaban uno. A medida que los iban escogiendo, pues los que estaban escuálidos, los que no servían, los enviaban a esto, a Gusen. Gusen era un campo dependiente de Mauthausen, situado a 3 kilómetros del campo central. Tú. Expedición para Gusen. Yo estaba con mi amigo Uso al lado. A mí me lo hicieron, a él se lo hicieron salir. A mí no me hicieron salir. No lo he visto más. En un solo día murieron en Gusen 70 españoles. Otros 3.000 republicanos perecerían en solo 3 meses. Del campo de Gusen solo queda el crematorio, donde miles de cuerpos fueron convertidos en cenizas. En lo que fue un campo de barbarie, se levanta hoy una urbanización de casas pareadas. Gusen era un campo donde se exterminaba a la gente mucho más rápidamente, porque Mauthausen era el campo central. Había mucha programación, había muchos más presos en Mauthausen, había muchos trabajos diferentes en Mauthausen. Era el campo central, de entrada. Gusen era peor. Gusen era un comando, pero era un comando de exterminación rápida. Allí era rematar por el hambre, por las condiciones, es decir, que allí pues el que más vivía, pues a lo mejor era una semana, 15 días, un mes, 2 meses. Pero aquello estaba ya programado, las barracas estaban llenas de gente que iba a la muerte. Lo peor fue todos aquellos que entraron con su padre, que vieron morir a su padre y no pudieron atenderlo. Mi padre falleció el 27 de enero, el 27 del 9 del 41. ¿Cómo murió su padre, señor Egeo? Como murieron todos. Contando faltar la familia. Dejaba 6 hijos aquí. El dejar 6 hijos aquí, eso es algo que si es un padre, piensa en ellos mucho. Entonces, él murió, supongo que también murió de hambre, como muchos. Los presos, una vez que los llevaban allí, se les daba la mitad de la porción de comida que el resto del campo, que ya no era muy grande. No tenían derecho de estar vestidos como nosotros, nada más llevaban unos calzoncillos y una camiseta, porque no saldrían más a trabajar. Con lo que no lloro nunca en el campo, he llorado por mi madre. Y a veces pienso, y ahora mismo, ya estoy emocionado, a saber. El jefe de Gusen era Smilieski. A él se le atribuye el suplicio de las duchas heladas en pleno invierno. Era como una piscina. La hacían llenar de agua
y todos los presos iban a tomar la ducha, los tiraban al suelo. Los SS, muchos de ellos han sido ahogados por los SS, con las botas les ponían la cabeza debajo del agua hasta que no salieran. Y una barraca de 30 o 40 personas, y nosotros un día del sitio donde estábamos lo habíamos visto, solo salieron andando de todo ese grupo 7 o 8, y todos los otros estaban ya muertos en las duchas. Con este dibujo, Ramón Milá plasmó los peores días del horror para los españoles en Gusen y Mauthausen. Corría el invierno de 1941 y los nazis eran dueños absolutos de Europa. No había esperanza. Porque a cualquier minuto te podían matar. Cualquier minuto. Cualquier segundo. A medida que vivías en el campo, te ibas haciendo más o menos cargo de dónde estabas, pero jamás, como diré, un cargo concreto, porque cada día cambiaba el sistema y cada día había una manera de matar a la gente. Eso era para los que mataban con la inyección de benzina. A mí también me lo hubieran tenido que poner, pero hubo una equivocación del que escribía el número y me pusieron para la sarna, que me llevaron a la barraca 20. El doctor Kreischbach era el jefe de la enfermería de Mauthausen. Lo de enfermería es un sarcasmo. Cuando no a algunos se le daban para sacarse la encima más rápido, pues cuando estaba así tirado en el lavabo de la barraca y que no podía ni tenerse derecho ya, pues entonces llamaban a uno de los asesinos médicos y le hacían una inyección en el pecho frente al corazón, una inyección de benzina, y 5 minutos después estaba muerto. Incluso las atrocidades estaban planificadas al minuto. Joan de Diego trabajaba en la oficina del campo. Pero yo hacía el acto de defunción que sabía que estaban vivos todavía. Y eso causaba, ahora lo puedo explicar con mucha facilidad, ¿no? Pero en aquel entonces me causaba un trastorno enorme. La cámara de gas fue el instrumento de exterminio masivo de los nazis. En la de Mauthausen fueron gaseados convoyes enteros de judíos y soviéticos principalmente. También 400 españoles perecieron en medio de convulsiones horribles mientras eran observados por sus verdugos. Pero según Joan de Diego, fueron gaseados en el castillo de Harheim. De Diego estaba al corriente de todas las operaciones sin que los SS lo supieran. Porque no dicen que van a la cámara de gas, dicen que van a un sanatorio, o dicen que nos han trasladado. Pero es que esas personas son trasladados y al mismo tiempo, 4 días después, hay un acto de defunción que ha muerto. Y claro, eso no lo pueden saber, o no lo podían saber que los que manejaban, como yo lo manejaba, la cuestión de las actas de defunción. En Mauthausen, las escaleras del crematorio, para bajar al crematorio, era prohibido totalmente bajar a ellas, un preso. Te jugabas la vida también. Y un día bajé. ¿Por qué bajó al crematorio? Por el frío. Teníamos frío y tenía que hasta esperar la formación, es aquello, es decir, la sensación de calentarte un poquitín y frotarte las manos así y salir corriendo. ¿Y allí qué vio? A mí, por los cadáveres, por aquellas que has visto que hay en los departamentos, los cadáveres como estaban apilados unos a los otros, porque el crematorio no daba abasto a quemarlos. Los cadáveres eran introducidos en el crematorio como si fueran sacos de carbón. Joan de Diego acompañaba a algunos caídos en su último viaje. Y yo los acompañaba para hacer lo que se llama un servicio de tipo espiritual. Es decir, me parecía que yo tenía la obligación de acompañarlos hasta el último momento, por respeto y representando a lo mejor lo que él pudiera imaginar antes de su muerte.
Los crematorios de Mauthausen nunca se apagaban. Me acuerdo que casi todos los días se oía siempre carne quemada, como si estás asando carne al bosque y hueles el olor de la carne asada, ¿no? Olía costillas quemadas. Era inevitable, hasta el mismo pueblo de Mauthausen sabían del trabajo de los hornos crematorios de Mauthausen, lo sabían, porque el olor de quemado no se puede evitar. La ceniza del crematorio, pues en vez de ir a tirarla más lejos, las vaciaban entre las piedras del campo, de la plaza del campo que estaban haciendo. ¿No intentaron ningún plan para fugarse? No podías hacerlo. No había ningún plan para fugarse. Cuando intentaba, a la tarde, cuando hacían el recuento final, antes de ir a la barraca a comer el trozo de pan, quedabas formado allí en la plaza. Y aquella persona que se había fugado de allí al grupo donde trabajaba, salían perros y soldados a buscarla. Escaparte es muy difícil. Para mí era muy difícil. No tenías ropa. Tenéis la cabeza, a lo mejor en medio de la cabeza, una raya de la máquina de cortar cabellos, eso ya se ve desde lejos si no tienes la cabeza tapada. Luego el idioma, y luego no tienes para dormir, no tienes para comer. Es una cosa, se veía muy difícil todo. Y luego la Gestapo tenía una red de que las personas civiles tenían que declarar cualquier anormalidad que hubiera a la Gestapo. ¿Usted pensó en fugarse? Imposible. Imposible. Los hijos del país no se podían fugar, que se hubo un español. Si los hijos del país que trabajaban en lavanderías y tenían todas las propiedades con camiones, con cajas para meterse dentro y todo, que lo intentaron muchas veces, y todos volvieron al campo. Esta fotografía significa ese hombre, Bonarevich, que trabaja en la carpintería, trabajaba. Y en la carpintería construyó esta caja para que una vez algún camión se la llevara a donde tenía que ir para escaparse. Y cuando estaba a mitad camino abrió la trampa y se escapó. Pero luego lo cogieron, no sé cómo fue eso de que lo cogieron. Lo devolvieron al campo. Los SS un domingo organizaron esta pantomima. Le pegaron 25 palos en las nalgas, delante de todo el mundo por la... Hicieron subir en el carro, y en el carro había escrito Die ganzen Vögel sind da. Todos los pájaros ya han llegado. Y el hombre arriba, y lo iban tocando aquella canción francesa que habla de retornar. Yo espero que se retorne, que se llama con la música esa J'attendrai la nuit et le jour, j'attendrai toujours ton retour, j'attendrai car l'oiseau qui s'enfuit bien chercher l'oubli. Ton retour. J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours. Es una canción que recordaba a los prisioneros y dice, yo espero de día y de noche tu retorno. Un domingo, aprovecharon el domingo que estábamos todo el campo allí, todos formados delante de los barracones en Apple Place, y allí montaron el patíbulo, la horca. El hombre debía quedarse colgado, pero se rompió la cuerda. Lo volvieron a atar del cuello, lo volvieron a colgar. Y la cuerda se rompió otra vez. 2 veces. Y a la tercera quedó colgado.
y luego nos hicieron desfilar a todo el campo con el Mützenhof, descubrirnos delante del cadáver. Un grupo de deportados españoles tuvo que contemplar esta farsa en primera línea, entre ellos Joan de Diego. ¿Qué siente cada vez que mira esta foto? A fuerza de verla, digo, parece mentira que esto sea verdad. ¿Y por qué esta payasada? Porque pero todo era una payasada, los colgados eran una payasada, esto era una payasada, todo lo hacían así los alemanes, ¿qué te crees tú? El 21 de junio de 1941, las tropas de Hitler penetraban en la Unión Soviética. Con esta agresión, la guerra encendida por el nazismo se agigantaba. Aquel mismo día, en Mauthausen, también ocurrió un hecho especial. Todos los presos fueron congregados en el patio de los garajes. Y con que tenía miedo que hubiera una sublevación o no sé lo que es, lo que podía pasar en el campo, entonces simularon una desinfección. En aquel hacinamiento, los deportados comunistas españoles no perdieron la oportunidad para pasarse consignas clandestinas. Allí nació el Comité Español de Resistencia. Y claro, pues viendo caer a los nuestros como los vemos caer y demás, pues es necesario hacer algo para ver si podemos lograr el que salga por lo menos un español que salga vivo de Mauthausen, para que cuente al mundo lo que ha sido el exterminio allí, con nosotros. Bueno, pues entonces había que hacer un sacrificio, era un sacrificio, pues había que imponer el que hiciéramos cada uno de nosotros, cada español, un sacrificio de ceder a su pedacito de pan un día por semana, o 3 cucharadas de sopa, o en fin, algo así, para que eso fuera parar al que estaba más mal parado. Y hacerle que por la tarde, pues en vez de arrastrar los pies como los arrastraba por la mañana, pues pudiera ir levantándolos un poco más y regresar hasta la barraca. Yo estaba en mis últimas, estaba muy delgado, estaba muy abatido, ¿no? Y en ese comando trabajaban 2 españoles, ¿no? Como servicio de los SS, ¿no? Para hacer las camas, para ir a buscar la comida. Y ellos me pasaron 2 veces comida de SS, comida buena, ¿no? Para que la comiera yo allí, mismo en mi trabajo, ¿no? Y eso me levantó la moral e incluso físicamente me ayudó mucho. Los primeros meses de la guerra contra la Unión Soviética fueron un paseo militar para el Tercer Reich. Los prisioneros de guerra soviéticos llegaban por decenas de millares a Mauthausen. Cuando entraron los rusos, vinieron los primeros rusos. El campo, cada calle ametralladoras. Pensaban que los rusos iban a... Y los rusos cuando llegaban del campo, de la estación al campo, había algunos que iban con la cabeza bajo el brazo. Y eso era el plan de exterminio. Había transportes que, o todos, como muchos transportes rusos, que entraban en el campo de Mauthausen y en el papel que les habían apuntado marcaban una K. Y la K quiere decir Kugel, y Kugel quiere decir bala. O sea, eran para ya fusilarlos tan pronto como tuvieran tiempo o ocasión. Y gracias a esto, quizás gracias, no podemos ser crueles para eso, pero gracias a esto, la matanza de los españoles, la represión se ejerció sobre los soviéticos y dejaron a los triángulos azules un poco aparte. Algunos de los españoles que quedaban vivos en aquella época mejoraron su situación en el campo, pero seguían pagando el tributo a la sinrazón cotidiana. Todos. Dice, mira, de Diego, ¿quieres ir a la oficina? Ahí digo, sí, porque yo sabía que era la oficina, era un sitio donde estaba mejor que ir a la cantera o que ir a otro sitio. Y digo, sí. Y entonces me presentó a la oficina, pero tuve una entrada magnífica. Luego yo, pues, como novato que era todavía en el campo, pues pongo las manos encima de la mesa. El secretario Reichinger se levantó, se lió a palos conmigo, que yo no sé cómo no me mató.
porque en vez de estar firmes había puesto la mano. Mariano Constante fue nombrado ordenanza de los SS. A veces tenía el privilegio, entre comillas, de ir a limpiar la casa de Franz Sirais, el jefe del campo, que vivía en una casa como estas en el pueblo de Mauthausen. Hostia, Mauthausen era malo, pero entrar en casa de Sirais con su mujer y sus hijos era peor todavía que Mauthausen. Ella tenía una mujer que aquello era lo más criminal, lo más abyecto que se puede conocer en la humanidad. Aquella mujer no tenía alma ni nada. Aquella me sacudía cada patada en el culo cuando estaba yo arrastrándome por los arrastrándome de rodillas, limpiando. Era cosa increíble. Y además, no me daba la patada en el culo, que cuando podía me las daban las partes, sobre todo donde podía hacerme mal. Como Mariano Constante, otros españoles lograron una mayor libertad de movimientos. Francisco Boix era uno de ellos. Boix trabajaba en el laboratorio fotográfico del campo. Los fotógrafos de las SS documentaban minuciosamente muchos aspectos de la vida de Mauthausen. Precisamente la gran mayoría de las fotos que han aparecido hasta ahora en este reportaje proceden del archivo del campo de concentración. Un día, Boix le comentó una idea a su compañero Constante. Y Boix pues me dijo a mí, esas fotos es que podrían servir al PC para un día pues mostrar al mundo que lo que ha sido Mauthausen, lo que se ha hecho Mauthausen. Y si no salimos y no quedamos ninguno vivo de nosotros, quedará eso escondido, hay que hacerlo escondido, que quede pues un testimonio de esto. Las pruebas del genocidio robadas a los SS pasarían por las manos de muchos deportados españoles, cuya misión era poner las fotos a buen recaudo. El mayor problema era cómo conseguir que el material robado traspasara las alambradas electrificadas del campo. En aquel tiempo, la empresa Pochaker, que sigue existiendo en Mauthausen, empleaba deportados como mano de obra esclava. Un grupo de jóvenes españoles acudía todos los días a trabajar a la empresa Pochaker y ellos sacaron las fotos del campo. Entraron en contacto con una señora austriaca que era una resistente, una antifascista austriaca, que era resistente de los grupos clandestinos austriacos, que es esta que está en esta foto. Esta mujer se llamaba Anna Pointner. Anna Pointner murió. Su hija Leopoldine sigue viviendo en Mauthausen y se acuerda de aquellos jóvenes deportados españoles. Gemacht hat, es war nur immer geschaut und die Spanne war so wie die 5 Spanne, was sehr in Ding sind, die sind immer über den Berg, durch den Wald, von der Steinbruch rüber und dann in der Seite runter, da haben wir immer Essen gegeben. Einzeln sind immer gekommen, die haben Hunger gehabt. Esta es la casa que habitaban los Pointner durante la guerra. Los negativos robados fueron escondidos detrás de este muro de piedra en la parte trasera de la casa. Leopoldine recuerda que no conoció el secreto de su madre hasta mucho después. Cualquier indiscreción hubiera costado la vida a toda la familia. Mi Mutter ist immer beobachtet worden, nicht? Von der SS, nicht? Die hat müssen so aufpassen. Mir wundert, dass sie überhaupt davon kommen. Cuando Anna Pointner desvelara su secreto, este daría la vuelta al mundo. Pero hasta aquel momento, el secreto solo era el complot de la esperanza de unos deportados españoles que, hundidos en la barbarie, imaginaron que el nazismo llegaría a ser derrotado. ¿Quién es tu sensación más fuerte que has tenido en el campo de concentración? Mira, yo una de las cosas más fuertes que vi fue un mediodía, el fusilamiento de 70 personas, entre ellas mujeres, hombres y niños. Eran las familias de los luchadores contra Hitler. Como no podían coger a ellos,
cogieron a las familias, las trajeron a Mauthausen y fueron fusiladas. El campo nazi de Mauthausen era una carnicería permanente. Como más avanzaba la guerra, más insaciable era la sed de sangre de los verdugos. En 1944, en Mauthausen solo quedaba con vida la tercera parte de los 9.000 españoles deportados años atrás. Los vivos eran sometidos a una tortura programada. Y los hijos de puta, ¿ves? Para que supiéramos los años, cada vez había el árbol de Noel. Sabías que era un año de más. El hambre, el trabajo esclavo y el hacinamiento parecían no tener fin. Estábamos durmiendo capiculados, que se llama, o sea, como las sardinas, la cabeza allí y el pie y los pies aquí, y el otro la cabeza a los pies, y así como las sardinas. En el campo soñábamos que estábamos libres, que estábamos con la familia, no teníamos pesadillas en el sueño, la pesadilla era cuando se despertaba. Y a veces pues había a lo mejor 4 o 10 muertos en el lavabo, la habitación donde estaban los lavabos, estaban allí esperando para llevarlos con el carretón al crematorio. Y en vez de decir pues hay 100 vivos, pues decíamos 110, los que estaban la noche de antes. Ocurrió, por ejemplo, de la comida de un muerto, pues recibí su ración para otro que a lo mejor 2 días después estaba muerto también, pero había que hacerlo así. Pero la pesadilla de 5 años no sería eterna. A partir de 1942, la guerra se volvió en contra de Hitler. Los aliados ganaban terreno en todos los frentes. Pese a la total censura sobre la marcha de la guerra que regía en Mauthausen, los deportados lograban captar noticias esperanzadoras. Cuando empiezan ya las primeras victorias de los soviéticos y de los aliados en un lado y en otro ya, entonces eso para nosotros ya fue una cosa muy importante. Nuestra esperanza empezó en Stalingrado. Cuando la batalla de Stalingrado, entonces empecemos ya a tener esperanzas, ¿no? Y poco a poco íbamos esperanzas, ¿no? Pero nuestra liberación la veíamos, no sé, lejana. Un día en que sabemos en que los soviéticos han echado a los alemanes de Stalingrado y que al contrario es una victoria de mil demonios con miles y miles de prisioneros de esto. Y todo eso, pues luego vienen los desembarcos de los aliados en África del Norte, en el sur de Italia y todo eso. Y eso, entonces ya yo tengo la convicción, tengo la convicción de que puedo salir vivo. Hitler tiene la convicción de que ha perdido y se suicida. Es el 30 de abril de 1945. El campo de Mauthausen sobreviviría en 5 días a su inspirador. El 4 de mayo, los SS abandonan el campo para emprender una acción desesperada. Que todos los campos han sido liberados, que la guerra ya se acaba por todas partes y que nosotros estamos todavía en manos de los SS. Y cuando llega ese día, bueno, pues los SS han marchado a hacer frente a los rusos al otro lado del Danubio. Y a nosotros nos han confiado a una policía, la policía de Viena, la policía urbana de la capital de Austria, de Viena, nos han confiado a ellos. Y bueno, nosotros entramos en conversaciones con esos policías y les decimos, ellos dicen sobre todo que nosotros aquí no tenemos nada que ver, hemos venido a guardar el orden, y nosotros les decimos, de momento que no hacéis nada, no os preocupéis. Aquel día, antes de abandonar el campo para siempre, uno de los principales verdugos de Mauthausen, George Bachmeier, admitió su derrota. Y entonces, ¿cómo se llama? Bachmeier, estábamos todos formados, él estaba con la moto, con los guantes blancos, iba vestido casi de gala, y me llama y me dice, Juan, que me llamaba Juan, yo me voy. Y yo le dije a mi comandante, yo me quedo. Dice, ¿qué piensas de esto? Y entonces yo le respondí estas palabras. Para ustedes, la noche, para nosotros, la luz. Y sacó el guante, me tendió la mano y me dijo estas palabras, que tenga suerte, español. Cogió la moto, se marchó a su casa, mató a su mujer, mató a sus 2 hijos y se suicidó él. Por fin llegaría el día de la luz para los deportados. Las bombas aliadas se oían caer muy cerca. Era 5 de mayo
y los de la oficina donde trabajo yo decidimos para estar más tranquilos, irnos al trabajo. Y de un pronto nosotros sentimos un ruido raro, que no conocíamos, ¿no? Y en aquello aparecieron un coche pequeño, un jeep. No sé si eran 1 o 2, pero yo sé que eran 4 soldados americanos, ¿no? Se abren las puertas. Mauthausen por fin liberado. Esta es la foto de aquel instante glorioso. Pero cuando llegan los americanos, todo el mundo pues, empieza a saltar por todas partes, se abre la puerta, salir fuera y demás, y se llama el follón. Bastó un segundo para olvidar la barbarie de 5 años. A los españoles les faltó tiempo para dejar su impronta en aquellos momentos felices. Esta fotografía es en el momento que los americanos liberan el campo. Pero los españoles habían tenido tiempo de hacer esta pancarta que está aquí, que decía: los españoles saludan a las tropas aliadas. Unos minutos después, quizá media hora o no llegó, ya estaba en las torres del campo la pancarta esa recién a los gritos. Y la pancarta esa había sido hecha con 6 sábanas de los SS que yo les había robado. Y eso no se le ocurrió a nadie, nada más que a los españoles. Yo me recuerdo que cuando entraron los americanos estaba con Marszalek. ¿Sabes quién era Marszalek? Sí, el austriaco que estaba en la oficina conmigo. Nos cogimos, nos abrazamos y llorábamos como criaturas. Como criaturas llorábamos. El Cocker era un hombre muy fuerte, me tiraba hacia arriba, me hacía esto. De alegría el hombre me daba para arriba. Y cuando nos vimos liberados tuvimos una alegría muy grande, no yo no solo, porque eso fue un segundo nacimiento, pero de verdad, no es una cosa filosófica, una cosa para decir y causar sensación, sino que es verdad que estamos seguros que si la guerra hubiera tardado más, no hubiéramos salido de allí. Franceses que llegaban allí, pero altos, secos, enjutos, ¿no? Y se aguantaban de pie porque ellos mismos se tenían, ¿no? Y con fervor cantaban aquello de «A los enfants de la patrie, del jour de gloire d'arriver». Y entonces yo no pude más. Al poco de llegar, el ejército americano rodó esta película. La alegría de la liberación duró muy poco. La realidad hacía emerger de nuevo el verdadero rostro de Mauthausen. Aquí es el día que liberan el campo y empiezan a sacar muertos de las barracas y sacar muertos en todos los sitios. Y aquí, pues naturalmente, como yo digo, esta es la apoteosis de la vida en Mauthausen. El ejército de Patton encontraron montones y montones de cadáveres sin sepultura. Parte que ya estaban porque los crematorios, falta de combustible, se habían parado antes. Y montones de cadáveres quedaban sin sepultura. Hasta en el campo ruso, las fuerzas de Patton tuvieron que emplear lanzallamas del ejército para evitar epidemias. Se cavaron fosas comunes. Los americanos encontraron matados en una fosa común con 10.000 cadáveres. Imagínense ustedes
miles de seres humanos hambrientos. Y del día a la mañana encontrar los almacenes de la SS repletos de víveres. La comida seguía siendo escasa y mal repartida. Mientras unos morían de hambre, otros perecían por indigestión a causa de su ansiedad por llenar el estómago. Oficialmente, la Segunda Guerra Mundial aún no había terminado. Los exprisioneros se organizaron para capturar a los verdugos de Mauthausen. El grupo español, acompañado por un soldado americano de origen cubano, localizó al jefe del campo, Franz Zirais. Y al llegar cerca de la casa de campo donde se había escondido, le dijimos al cubano que le tirara, pero sobre todo, que procurara darle en las piernas para agarrarlo vivo, que nosotros queríamos agarrarlo vivo por encima de todo, que no le pegara arriba, que todo a lo mejor lo mataba. Y con la mala suerte, pues con la mala suerte sí, es así, cuando tiras así tampoco puedes precisar todo, pues que en vez de darle la rodilla a la ráfaga de metralleta, pues la ráfaga de metralleta le fue a parar al vientre, lo acribilló en el vientre y demás. Y así lo pescamos. Agonizante, Zirais habló. En esos momentos el hombre pierde todo su control, ¿no? Pero él lo justificó que había. Él dijo que él no había asesinado a nadie, que a él le habían mandado, como todos. A mí me han mandado. Zirais murió a las pocas horas. Al mismo tiempo que moría el jefe del campo, en esta casa de Mauthausen se abría un nuevo capítulo de la aventura que había comenzado años antes. Por fin, Anna Pointner daría a conocer el secreto escondido detrás del muro de piedra. Las fotos robadas a los SS que le habían entregado unos deportados españoles. Ya liberado, el fotógrafo Bosch recogería los frutos de su idea. Pues naturalmente, al liberarnos dimos la orden el PC dio la orden a Boyce de que se encargara de ir a recuperar todo eso, y fuimos, y es donde empezamos a hacer ya, a revelar los clichés de los SS. El genocidio no quedaría impune gracias a la astucia de unos deportados españoles y al valor de una ciudadana austríaca que no se conformaba con vivir bajo el yugo nazi. El complot de la esperanza había triunfado. Cuando ganaron la guerra y los nazis perdieron, cuando te liberaron, pues a los que les capturaron los nazis... Sí, pues vos juzgaron. Ah, vale. Vos juzgaron, algunos vos juzgaron y vos condenaron a muerte en un juicio de Nuremberg. El Tribunal Internacional de Nuremberg juzgó a los principales responsables del nazismo. Bosch fue llamado como testigo para verificar que las fotos robadas a los SS eran auténticas. Mon travail, c'était traduire les barbarités que les SS ils me faisaient dire tout le temps. Après, mon travail à Arkenusine, c'était comme photographe développer le film et les photos qu'on faisait de tous les procès du camp, le procès Somme du camp. Bosch se encontraba cara a cara con algunos de los principales verdugos de Mauthausen, entre ellos el ministro Speer y Kaltenbrunner. Este negó de plano. El procurador me preguntó si él conocía el campo de Mauthausen. Y Kaltenbrunner dijo que no. Kaltenbrunner negaba, el otro que fue Speer, negaba que había pasado por Mauthausen. Y en cambio, pues era una cosa que, claro, no había ninguna prueba. Y entonces Bosch, con una fotografía de estas, dijo, ¿cómo que no? Aquí está usted. Y entonces tuvo que reconocer que sí que había estado matado. Las fotos robadas a los SS por los españoles decían la verdad. Kaltenbrunner, ex alto cargo del Ministerio del Interior del Tercer Reich, conocía la existencia de Mauthausen porque había estado allí, en contra de lo que había afirmado. Reconnaissez-vous parmi les accusés quelques-uns des visiteurs du camp de Mauthausen que vous avez vus lorsque vous y étiez interné?
j'espère. Quand l'avez-vous vu? Il était en 1943 au camp des Cousines pour des affaires de construction, même à la carrière Mauthausen. Moi-même, je ne l'ai pas vu parce que j'étais dans le service d'identification du camp et je ne pouvais pas sortir. Mais au cours de ces visites-là, le chef du service de Erkenusins a pris toute une pellicule Leica que moi-même ai développée. Dans cette pellicule, j'ai reconnu Speer avec des autres chefs des SS qui étaient venus avec lui. Il était habillé en clair, en color clair. Ahí se confirma que son criminales de guerra porque han sido cómplices y sabían lo que ocurría en Mauthausen, puesto que lo han visto, han estado ellos allí. Ellos han visto las escaleras de Mauthausen y cómo se trataba la gente. El tribunal de Nuremberg impuso 20 años de prisión para Speer. Kaltenbrunner pagó sus crímenes con la horca. El infierno de Mauthausen llegaba a su fin. Todos los supervivientes regresaban como héroes a sus países de origen, pero no así los 2100 españoles que habían vencido la barbarie. Ustedes no podían volver a España. Ah, no. Republicanos A españoles. nosotros las fronteras estaban cerradas. Nosotros a España no podíamos ir. Éramos los hijos de nadie. Es que en esa época los españoles deportados, que éramos todos refugiados, o tenías que naturalizarte francés para ir a España. Y si no te naturalizabas, ibas como español y podían pedirte cuentas en razón de la justicia española y con retrogradación. El exilio era el premio para los exdeportados españoles. 6 de los 8 supervivientes que han participado en este programa siguen residiendo fuera de España. Mientras los gobiernos levantaban grandes monumentos a sus caídos en Mauthausen, el que recuerda la tragedia de 7000 españoles fue costeado por suscripción popular. En España no ha habido un gobierno que levante un dedo, para defender los intereses de los deportados españoles que quedan. Ni uno. Han pasado 55 años desde su salida del infierno, pero el recuerdo del horror no les abandona ni en los sueños. Lo único que me ha pasado después de volver a la vida normal, mis pesadillas eran eso siempre, que me fugaba. Eso muchos años, he siempre tenido pesadillas así, que me fugaba. Pero allí en el campo no tenía tiempo de pensar eso. Lo que soñé a 2 días después es algo muy particular. Soñé que me había evadido del campo y que había bajado al pueblo de Mauthausen y que nada más sabían que habitaciones y que no encontraba la salida. No encontraba la salida. Y en esto un perrito pequeño viene y me acaricia y me sigue. Me sigue y el perrito este me llegó hasta afuera. Me llega hasta afuera y me encuentro un señor que me dice, ¿tú eres español, no? Digo, sí. Dice, ven conmigo. Entonces me llevó con él, me metió en un camión y ahí me... De tal manera soñado una de las veces que le pegué un puñetazo a mi mujer en los pechos que estuvo días quejándose, ¿eh? Y a veces tengo las pesadillas de eso, porque eso, oye, esto está grabado en el cerebro. No se puede olvidar nunca. Aunque se dicen que hay que olvidar, no se puede olvidar. ¿Te duele recordar todo esto? ¿Bien? Si te duele recordar todo esto. Hombre, claro que duele. Pero yo te diré una cosa, por mucho que duela, tenemos que hacerlo. ¿Ha intentado olvidarse de Mauthausen y de la deportación? No.
Es que no quiero tampoco. No quiero tampoco olvidarme, porque sería una traición a los 7.000 muertos que nos han asesinado españoles y a tantos otros, miles y miles de otras naciones que también son para mí inocentes, aunque sean los polacos, los rusos, los que sean. Me dan lástima cuando veo las fotografías de esos mismos. Puedes perdonar, si caso, pero olvidar no. Bueno, yo también no puedo olvidar, yo no puedo olvidar lo que me dice mi mujer. Mi mujer dice, yo vivo con mi marido en Mauthausen continuamente. No, o sea, no olvidar de otra forma, nadie lo ha olvidado, ni se puede olvidar, eso no se puede olvidar, eso es imposible. Perdono, pero perdono al pueblo alemán. A un criminal no puedo perdonarlo. Puedo pedir que le hagan justicia. Al cabo de pocos días que habían entrado los americanos al campo de Mauthausen, todos los compañeros que estaban vivos, tanto españoles como franceses, como rusos, como polacos, todos los que estaban allí que fueran liberados, juraron de que darían a conocer todo lo que habían sufrido en los campos y lo que pasaba en los campos a todas las poblaciones cuando salieran. Pero, más a más, darían a conocerlo a las nuevas generaciones hasta que muriesen. Lo que pasaba en Mauthausen, al fin y al cabo, era obra de los hombres. Nosotros pensábamos que sería la última vez y que la humanidad comprendería, pero yo creo que no hay manera de hacerle comprender a la humanidad que hay que cesar con todo lo que ha sido la dictadura, lo propio, la maldad de ciertos dirigentes y, en fin. Porque no se llama fascismo, pero es casi otra cosa, pero que se parece a eso. Que cuando se ve lo que pasa en URSS ahora, lo que pasa en Yugoslavia, eso es fascismo igual, son asesinos de otra manera. Lo que están haciendo los chinos en el Tíbet son tan asesinos como los otros asesinos. Pol Pot, ¿quién lo ha juzgado y cuántos muertos ha hecho? Estamos contentos que Hitler esté muerto y que Stalin también lo esté. Pero los otros asesinos que todavía están vivos o que los dejan vivir, de Pinochet. Esto que hemos hablado, habéis visto, y todo lo que hemos podido realizar, lo hemos hecho para que vosotros tengáis presente para el día de mañana, para que nunca vuelva a ocurrir. Porque no solamente queremos el bien nuestro, sino de todos los semejantes, porque es lo que más necesitamos, una unidad, toda la humanidad, para no cometer estos errores y que seamos todos dignos de unos de otros. Yo, Francisco Comellas Linares, de casi 83 años, he subido 2 piedras de la cantera de Mauthausen y son las últimas que he subido. Y las pongo a mis compañeros asesinados por los fascistas alemanes en complacencia de los fascistas españoles. Las deposito como recuerdo.
Volvemos en 3 minutos.